Cuando pensamos en el derecho, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Un sistema neutral que distribuye justicia? ¿Una herramienta que equilibra los intereses de todos? ¿O quizás una construcción social que perpetúa desigualdades y refleja intereses de poder? Hoy vamos a analizar las ideas de Duncan Kennedy, uno de los críticos más destacados del discurso legal moderno. Ahora, imagina un sistema legal donde los argumentos parecen sólidos y objetivos. Pero, ¿y si te digo que esos argumentos pueden usarse para justificar cualquier posición, incluso las opuestas? Esto es lo que Kennedy desentraña en su obra. El movimiento Critical Legal Studies, o CLS, nació en los años 70, en un contexto de cambio social, marcado por los movimientos de los derechos civiles y las luchas contra las desigualdades. El fundamento de su idea es que el derecho no es neutral, pues ni objetivo, más bien refleja y refuerza las desigualdades sociales. Kennedy, como uno de los fundadores de CLS, se inspira mayormente en el realismo jurídico ideal planteado a principios del siglo XX. Este realismo ya había señalado que los jueces no solo aplican las reglas objetivas, sino que sus decisiones están influidas por sus valores personales y el contexto político. Kennedy lleva esto aún más lejos al abordar cómo el discurso de los derechos, que debería ser una herramienta de igualdad, se convierte en un arma de poder. ¿Por qué es relevante hablar de esto hoy? Porque seguimos confiando en que el derecho y los derechos son herramientas que promueven la justicia. Pero, ¿y si no siempre lo son? En este video exploraremos cómo la retórica de los derechos puede ser ambigua, manipulada y utilizada tanto para el cambio como para el estancamiento social. El movimiento Critical Legal Studies nace influenciado por las luchas sociales de los años 60, una época de cuestionamiento a las estructuras de poder. Sus principales exponentes denunciaron que el derecho, más que un sistema neutral, es una construcción que legitima desigualdades sociales. Pensemos en las leyes de segregación racial en Estados Unidos. Durante años, estas leyes se justificaron como correctas y necesarias, aunque claramente perpetuaban la discriminación. Los CLS sostienen que esta neutralidad aparente es un mito. Kennedy es una figura central en este movimiento. Su trabajo cuestiona el papel del derecho en sociedades democráticas, preguntándose si realmente responde a los intereses de la mayoría o si, pues por el contrario, vendría a ser una herramienta para mantener el status quo. Antes de los CLS hubo otro movimiento crítico, el realismo jurídico. Este surgió en el siglo XX y desafiaba el enfoque formalista del derecho, que pues este sostenía que las leyes podían aplicarse de manera mecánica, casi pues como si fueran matemáticas. Los realistas argumentaron que esto pues solo era una ilusión. Ahora, imagina que un juez tiene que decidir sobre un caso de derechos de propiedad. Según el formalismo, basta con aplicar las reglas establecidas. Pero los realistas señalaron que en la práctica los jueces básicamente traducen los problemas reales en conceptos abstractos que justifican las decisiones que ya quieren tomar. Ahora, Félix Cohen comparaba este racionamiento circular con la famosa sátira de Molière. El opio hace dormir porque tiene un principio somnífero. Del mismo modo, se decía que una ley era válida porque cumplía con ciertos principios legales, pero estos principios eran a su vez creados por el mismo sistema. Retomando con Kennedy, la retórica de los derechos se presenta como un lenguaje lógico y neutral, pero pues Kennedy expone que este lenguaje es circular. ¿Por qué?
Porque los derechos son definidos dentro del sistema jurídico y el sistema utiliza esos mismos derechos para justificar sus decisiones. Esto crea la ilusión de objetividad, pero en realidad las decisiones están profundamente influenciadas por valores objetivos. Un ejemplo claro es el concepto de debido proceso. En un caso puede significar proteger los derechos de un acusado, en otro puede justificar la ejecución de una pena severa. Aquí ambas posiciones parecen correctas desde el lenguaje de los derechos, pero reflejan valores opuestos. Por lo tanto, esta es un pilar del derecho moderno, pero no es tan neutral como parece. Los derechos tienen doble estatus. Por un lado, son reglas dentro del sistema legal. Por otro, son principios externos que justifican esas reglas. Este doble uso los hace increíblemente ambiguos. Ahora un ejemplo práctico. El debate sobre el aborto. Un grupo podría argumentar que prohibir el aborto viola el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Pero otro grupo podría decir, permitir el aborto viola el derecho del feto a la vida. Ambos usan la retórica de los derechos, pero los resultados son completamente opuestos. Ahora bien, la crítica de los derechos no se queda en desmantelar su supuesta objetividad. También busca liberar el debate de las limitaciones que impone este lenguaje. Al cuestionar los derechos como base del discurso jurídico, Kennedy nos invita a enfrentar directamente los valores subyacentes a los conflictos legales. Este rechaza la idea de crear un nuevo lenguaje universal para reemplazar a los derechos. Cree que en cualquier intento de reconstrucción caería en la misma trampa de buscar una falsa objetividad. En su lugar, defiende un enfoque más honesto, que reconozca la subjetividad y la naturaleza política de todas las decisiones legales. Ahora, la influencia del posmodernismo en el pensamiento de Kennedy es muy clave. Según esta perspectiva, no existen verdades universales. Aplicado al derecho, esto significa que ninguna norma o principio puede reclamar una superioridad absoluta. Esta pérdida de fe en la objetividad no es una derrota, sino una oportunidad para replantear cómo tomamos decisiones. Kennedy señala que en Sudáfrica el lenguaje de los derechos, lejos de ser transformador, ha perpetuado desigualdades. Aunque el apartheid terminó, el derecho a la propiedad de la minoría blanca sigue protegido bajo la misma retórica de los derechos. Esto muestra cómo este discurso puede ser usado tanto para el cambio social como para mantener el status quo. La crítica de Kennedy no busca destruir el derecho, sino revelar sus limitaciones. Nos invita a abandonar la falsa neutralidad de los derechos y a confrontar directamente los valores y dilemas éticos que están en juego en cada decisión legal. Esto no significa que el derecho sea inútil o que no podamos tomar decisiones. Significa que debemos aceptar que esas decisiones son en última instancia políticas y subjetivas. Solo así podemos construir un sistema más transparente y humano. La historia nos enseña que los derechos han sido usados para justificar tanto la opresión como la libertad. La clave, como sugiere Kennedy, está en no confiar ciegamente en ellos, sino en entenderlos como herramientas que debemos cuestionar constantemente. La crítica de Kennedy no busca destruir el derecho, sino cuestionar cómo lo entendemos y cómo lo usamos. Nos invita a reflexionar sobre si estamos realmente avanzando hacia una sociedad más justa o simplemente estamos perpetuando el poder existente. ¿Es posible un derecho verdaderamente neutral? ¿O debemos aceptar que siempre estará influenciado por valores y poder? Estas preguntas no tienen una respuesta fácil, pero son esenciales para quien busca una justicia.